Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios, hermano. Tome su lugar, por favor, en esta hora. Muchas gracias, amados. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios, amados. No deje de adorar a Dios, hermanos. Dele gloria a Dios. La semana pasada estuvimos hablando de el tema la revelación de las llaves. Si tenemos la presentación ahí, por favor. La revelación de las llaves. Vaya conmigo a Mateo capítulo 16. Y el Señor Jesús le da una declaración al apóstol Pedro y a los demás apóstoles, porque todos estaban ahí. Y mientras usted y yo encontramos el pasaje, le puedo decir que este escenario y esta ilustración de la Escritura es una de los pasajes más controversiales que hay en la vida cristiana. Hay muchas versiones en cuestión de si Jesús le dio las llaves solamente a Pedro o se las dio a todos los apóstoles, si Jesús estaba nada más colocando a Pedro como el principal de todos los demás apóstoles y de ahí de toda la iglesia. Y ese es un punto doctrinal que tienen muchos en sus iglesias. Y es interesante, amado, porque tienes que conocer el contexto y lo que está sucediendo y lo que pasó en la vida de Pedro y en la vida de los otros discípulos y en la vida de los otros apóstoles y todo lo que dice la Escritura, para que podamos entender lo que pasó ahí. Porque sacar un contexto o un pedazo, un fragmento de la Escritura para hacerlo una doctrina es muy peligroso. Diga conmigo, es muy peligroso. Porque así se han formado muchos errores doctrinales. Y le platico esto porque la semana pasada hablamos de acerca cómo fue esa plática de Jesús con sus discípulos y cómo hace una pregunta y Pedro la contesta. Y como Pedro la contesta, Jesús se dirige a él hablándole a todos, porque lo vemos más adelante en el capítulo 18 que así sucede, y en el capítulo 20 de San Juan, que da explicaciones simultáneas de lo que está pasando en este contexto histórico. Le digo esto porque es muy importante que entendamos eso para poder colocar, porque hay algunos, no sé si usted ha visto algunos caricaturistas o algunas figuras que colocan a Pedro como el que está en la puerta del cielo y le está diciendo: tú entras y tú no entras. ¿Sí? ¿Sí ha visto eso? Y está basado en este pasaje, donde argumentan que como a Pedro le dieron para que entrara o no entrara, pues es Pedro el que nos va a recibir arriba, hermanos. Y que él va a decir: pues si este sí entró y este no se portó tan bien. Este la regó bastante. No, este era bien hipócrita. Este se peleaba con todos ahí en la iglesia, hermano. Este no va a entrar. Entonces argumenta en base a este contexto esta posición teológica. Le comento esto para que usted y yo tengamos también la ilustración completa, porque si entendemos este pasaje a la luz de las traducciones, podemos encontrar las joyas, las perlas que Jesús quería que entendiéramos como iglesia. Ahora encontramos también, la semana pasada hablamos de que hay una revelación, por eso el tema es la revelación de las llaves, porque llaves simboliza, amados, simboliza las llaves accesos, y las llaves simboliza autoridad. Diga conmigo, autoridad. El que tiene llaves tiene autoridad. El que tiene llaves tiene acceso. Por ejemplo, yo sé que algunos de aquí son gerentes o responsables de plantas o de departamentos. Tú tienes una llave para abrir tu oficina.
o la puerta de tu casa, o la puerta de tu carro. Eso te da autoridad sobre ese lugar. Jesús lo que estaba tratando de decir: le voy a dar autoridad sobre accesos, sobre lugares de acceso. Si no tuviéramos, esta mañana se tardaron en abrirnos la puerta. Si no está la llave, pues no tuviéramos acceso. La llave es autoridad. Yo le voy a pedir, a ver, Emiliano, ¿dónde está? A ver, David, ayúdame, hijo. Aquí tengo una maletita y ahí tengo un bonchecito de llaves. Me lo traes. Traes unas llaves ahí, va. Esta me la sigo. Excelente. Yo tengo uno igual. Gracias, hijo. Le voy a pedir a alguien aquí fuerte. Ven, Patito. Esto simboliza la cerradura de una puerta, man. A ver, ábremelo, hijo. La llave, ya hasta quiere hacerlo acá vía Bluetooth, hermano. Gracias, hijo. La llave significa autoridad. Necesitas la llave correcta. Tenemos que entender esto, amado, para poder usar la autoridad. Tú puedes tener infinidad de llaves, diferentes tipos de llaves, pero si no tienes la correcta, si no entiendes que Dios te acaba de dar, que Dios te está dando, que Dios te ha dado cuando aceptaste a Cristo, no vas a entender cómo abrir accesos, lugares para entrar. Necesitamos llaves que nos permitan accesar hacia la vida abundante que Dios tiene preparado para nosotros. Nada más un amén, hermano, ¿eh? ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que cuando Jesús está hablando con Pedro, Él está diciendo acerca de eso precisamente. ¿Quién dicen los hombres? Ahí dice verso 15, ya lo leímos la semana pasada. Solo quiero que usted entre en contexto. Y el verso 17 le dice: porque no te lo reveló. Dios es el que revela. Diga conmigo: Dios es el que revela. Amado, tú no vas a encontrar la revelación de cómo resolver una situación o cómo entrar a un acceso diferente mientras no tengas contacto con Dios, mientras no conozcamos la palabra. La palabra, como lo vimos la semana pasada, es un acceso, es una puerta que nos da la oportunidad de accesar hacia el reino de Dios. Y la semana pasada hablábamos de aquellos fariseos, intérpretes de la ley, que Jesús les reclama: tienen la llave, tienes el acceso, pero ni entraste tú ni dejaste que entraran otros. Y Dios nos habla a nosotros también en ese contexto, para que entendamos lo que está diciendo. Y este es uno de los pasajes más controversiales en la cristiandad. Estudiándolo tenemos que ir al griego, al original y a la cultura, para poder conocer qué está hablando el maestro. ¿Por qué lo expresó de esa manera? Porque a veces siento, no sé si a usted le pasa, pero a veces siento como que el Señor nos pone así como en una encrucijada y: ay, Señor, ¿qué quisiste decir? ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿O dice ay? Y dice: ay, Señor, no entendí. ¿Qué me querrás decir? ¿Le ha pasado, hermano? A mí me ha pasado muchas veces. Y es importante porque aquí encontramos que Jesús le dice: porque tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, que quiere decir infierno, no prevalecerán contra ella.
Y Eric, ponme la diapositiva 20, por favor, porque eso es de la pasada. Y ahí, amado, encontramos, como dice en el verso 19, usted sí tiene su Biblia, dice en el verso 19, a ti te daré las llaves del reino. Y eso es lo que hemos estado hablando esta última semana pasada. Y ahora vamos a hablar acerca de esas llaves. Yo quiero que usted lo vea. Dale el otro, por favor. Así, muy bien. Dale el otro, dale, por favor. Excelente. Estamos hablando de llaves que abren accesos. Y hay como este candado que tú y yo no lo podemos abrir nada más porque estamos grandes o porque tenemos mucha fuerza, sino en lo más sencillo. A lo mejor lo podemos romper, le podemos meter algo, pero la cuestión aquí es que tú y yo lo abramos con la llave correcta. ¿A cuánto le gustaría llegar así y abrir con autoridad, hermano? Hay cosas que necesitamos la autoridad para hacerlo, y Dios no nos va a permitir hacerlo si no hay autoridad. Y el diablo menos, hermano. No te va a permitir que entres si no tienes la autoridad. Y eso es importante como iglesia entenderlo, porque ahí es donde habla acerca de algunas otras cosas que menciona el pasaje 19. Pero yo quiero que tú y yo veamos lo que habla acerca de esas llaves. Y hoy vamos a hablar de otra llave que es muy importante para nosotros, que es, si puedes poner la computadora donde esté más fácil de que llegue la señal, a lo mejor en otro puerto, hijo, por favor. Vamos a hablar de la llave. Ahora, esa fue la llave de la semana pasada. Pero vamos a hablar de la llave de el propósito, la revelación del propósito y el éxito. Diga conmigo propósito. Ahora diga conmigo éxito. ¿Por qué trato de que usted lo repita? No porque sea un niño chiquito, y porque quiero que usted esa palabra la suelte de su boca. Porque cuando tú y yo soltamos la palabra, hay algo que sucede. Por eso, amado, Jesús dijo en Romanos: el que confesare que Jesús no es el que nomás diga, el que esté orando nomás por dentro, yo te recibo aquí adentro. No, el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos será salvo. La confesión es importante. Usted tiene que sacarlo de sus labios. Propósito y éxito. ¿Cuántos le gustaría entender propósito y éxito, hermanos? Creo que toda la gente, todos nosotros, hay algo en el ser humano que necesita, hay una necesidad de conocer propósito y de alcanzar el éxito. Y a veces no sucede así, o no es tan fácil, y nos pasa como muchos de nosotros que estamos preguntándole a Dios: ¿qué quisiste decir? ¿Cómo es esto? ¿Por dónde le doy? ¿Hacia dónde avanzo? ¿Me quedo parado? ¿Qué hago, Señor? Y si tú te has preguntado eso, te felicito, pues estás en el lugar correcto, porque Dios tiene una llave para ti hoy, para darte también la oportunidad de entender cuál es propósito y éxito para la vida tuya. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios, que Él es el que revela las llaves. Salmo 138:8 dice el escritor. Salmo 138:8 nos dice que es el Señor el que da propósito. Y dice ahí el salmista: el Señor cumplirá su propósito en mí. ¿Quién va a cumplir su propósito? ¿Cuántos creen que Dios va a cumplir su propósito en ti? Aquí hay algo bien tremendo, hay una revelación. Una cosa es el propósito de Él y otra cosa el propósito que tú crees que tienes. Dice amén. O dice ay. A alguien le cayó por ahí, hermano. Una cosa es el propósito de Él y otra cosa es el propósito que tú quieres o que tú piensas que tienes. Y a veces, hermano, los dos son diferentes. Esto es importante para entenderlo, porque hay una lucha en nosotros. Y Dios, cuando estaba orando esta madrugada, me habló de muchos jóvenes. Me mostró jóvenes que están luchando por su propósito. Y muchos adultos
que no están en el propósito de Él. Porque a veces, hermano, pensamos que el propósito que tenemos es el propósito de Dios para mí. Y aquí es donde encontramos en el salmista tres verdades que yo quiero que tú guardes en tu corazón. La primera de ellas, la primera verdad acerca de propósito, Moisito. Porque Moy siempre me pregunta, ¿cuáles fueron sus notas, pastor? Es el propósito más importante que tus planes. Eso apúnteselo. El propósito es más importante que tus propios planes. Tal vez tú tienes muchos planes, tal vez tú tienes muchos sueños, tal vez tú tienes muchas cosas que quieres realizar, pero el propósito de Dios es más importante que todos esos planes que tú tengas, amado. Y por eso a veces hay tanto problema, por eso a veces tenemos tanta lucha, porque queremos nosotros realizar nuestro propósito. Y la Biblia dice que el espíritu pelea contra la carne y la carne contra el espíritu. Y esa lucha, amado, hasta que alguien no venza, va a seguir avanzando. Y encontramos, hermano, la segunda verdad acerca del propósito. El propósito tiene más poder y más alcance que los planes que tú tengas. Aunque no digan amén. Tiene más poder y más alcance que los planes que tú tengas. Tú puedes tener planes y van a estar planeados hasta cierto punto, pero el propósito de Dios va mucho más allá. Va mucho más allá, amados, de lo que tú te imaginas. Y la historia nos muestra acerca de Abraham. Abraham, amados, es el portador de una semilla que Dios le da. Y dice la Biblia que Dios le dice: tú vas a tener un hijo y de tu simiente nacerá una gran nación. Pero el día que está Abraham con Dios en la tienda, en su cuarto, en su recámara, y está hablando con Dios y le dice: Señor, no me has dado descendencia. Mira, he caminado mucho, mi esposa es estéril, sí tenemos recursos, hay mucho dinero, pero no hay descendencia. Y está hablando con Dios de la tristeza que hay en su corazón, y Dios no le responde nada ahí. ¿Te ha pasado alguna vez así? Pero es Dios el que le dice: vente conmigo, vamos, sal afuera. Y Abraham sale de la tienda y lo saca a Abraham. Y Dios le dice: mira hacia el cielo, Abraham. Y cuando ve hacia el cielo dice: así que no puedes contar las estrellas, será tu descendencia. El propósito de Dios es mucho más grande que tus propios planes. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios, hermano. Dios nos tiene que sacar a veces de nuestra comodidad, y a veces de donde estamos encerrados, y a veces de donde estamos nosotros planeando. Nos tiene que sacar para que veamos lo que Él quiere ver, hermanos. Por eso cuando la gente a veces va a dar a otra gente, se da cuenta de la necesidad que existe. Cuando se va a misiones, que aquí tenemos a la pastora Ada, que es una misionera, su hija que ha estado en otros países, y ve la necesidad, te das cuenta que hay un propósito más grande que solamente venir a la iglesia. Y aquí nos enseña, amado, esta verdad, que el propósito va más allá de nuestra vida. El propósito va más allá de nuestra propia vida. Platicaba yo con algunos de los responsables de la iglesia, ministros, servidores. ¿Qué va a pasar el día que muramos nosotros? ¿Se va a acabar la iglesia? Tiene que haber propósito para saber que esto es mucho más grande que lo que tú y yo pensamos. Hay un ministerio que Dios quiere levantar para que siga trabajando, estemos o no estemos, porque el propósito va mucho más allá de lo que nuestra vida es. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios, hermano.
La Biblia dice que Pablo lo sabía. Y quiero poner el primer ejemplo, es Pablo. Pablo lo sabía. Segunda de Timoteo 3:10. En esta versión me gustó cómo lo parafrasea, cómo lo explica. Pero tú conoces, le dice Pablo a Timoteo, tú conoces y sabes lo que enseño y cómo vivo. Sabes también el propósito de mi vida, que tengo fe, paciencia y amor, y que no me doy por vencido ante la persecución ni el sufrimiento. Pablo le dijo a Timoteo, tú conoces, tú sabes el propósito de mi vida. Amado, la gente tiene que saber por qué estás aquí. Cada cuánto te sientas a compartirle a tu familia, a tu ministerio, el propósito por el cual estamos aquí. Hace poquito tuvimos una charla con nuestros servidores y hablábamos de la visión de la iglesia, aclarando qué es la iglesia, hacia dónde quiere ir. Porque mientras no tengamos la importancia de darnos el tiempo de conocer cuál es el propósito, pensaremos que nada más es venir un par de horas a la semana e irnos. Y ahora, amados, tristemente le puedo decir, hay iglesias que piensan que estar una hora a la semana es suficiente y después puedes hacer lo que tú y yo queramos hacer, sin propósito, sin vivir nada. Y nos están vendiendo un cristianismo que no es el de la Biblia. Porque Dios nos enseña en su palabra que sus discípulos conocieron el propósito por el cual Cristo vino a esta tierra, que era salvar a los pecadores y traer una vida abundante a todas las familias de la tierra. ¿Cuántos creen eso, amado, para su vida? Dáselo fuerte si se lo vas a dar a él, amado. Pablo lo entendía, Pablo conocía. Pero y algo interesante, cuando no obedecemos, apúntelo usted, cuando no obedecemos o no damos pasos de fe, estamos rechazando el propósito de Dios para nosotros. ¿Dice amén? O dice ay. Esto es duro. Cuando no obedeces el propósito que Dios te ha puesto y no das pasos de fe, porque yo le voy a ser bien sincero, cuando estás con Dios te va a hacer que hagas a dar pasos de fe, a veces sin ver muy claro, porque lo que quiere es que confíes en Él. Hay unos que dicen, no, Señor, si no me muestras no entro, no avanzo. ¿Y qué me vas a dar? ¿Y se van a convertir o no se van a convertir? No, pues si no, ¿para qué oro? ¿Para qué les digo? ¿Para qué me porto bien? Si como quiera no, el otro no cambia. Dice amén o dice ay. Pero cuando tú no obedeces y no das pasos de fe, tú estás rechazando el propósito de Dios para tu vida. ¿Dónde dice eso? Lucas capítulo 7 verso 30. La Biblia dice, pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron. ¿Qué rechazaron? ¿Qué rechazaron? El propósito de Dios para ellos, no siendo bautizados por Juan el Bautista. Tú y yo rechazamos el propósito de Dios. Dice ahí bien claro que Dios tenía un propósito para ellos, que ellos también se bautizaran, pero lo rechazaron. Cuando tú y yo no obedecemos, estamos rechazando el propósito de Dios. A algunos de ustedes Dios les ha pedido que hagan cosas, que se esfuercen, que confíen, que dejen sus cargas, que a lo mejor ayunen, que a lo mejor oren más tiempo. A lo mejor Dios te está diciendo algo, pero tú estás diciendo no, lo voy a postergar. A lo mejor a algunos de ustedes le está diciendo come mejor. Y Dios dice, pues te quiero dar buena salud, pero como comes, hijo, no, así menos. ¿Dice amén o dice ay?
Otra vez, dice amén o dice ay. Es importante para nosotros comprenderlo, claro, porque Dios quiere darnos un propósito, pero nosotros somos los que rechazamos el propósito. Dios es el que lo da, amados, no lo vamos a encontrar en otro lado. Hay gente que es muy buena, ha triunfado, ha logrado, tiene estudios, tiene carrera, tiene dinero, tiene negocios o tiene satisfacción, tiene familia y se siente que algo le falta. Porque el propósito lo da Dios. Y tú podrás correr e irte y meterte a donde quiera, como fue Jonás, pero tarde o temprano te va a alcanzar la palabra de Dios y te va a decir: tú vives sin un propósito y no estás cumpliendo lo que Dios te pidió que hicieras. Aunque no digan amén. Aquí hay Jonás. Ay, una vez íbamos en un autobús y oiga, se nos quedó el autobús. No quiso jalar al otro día. Le dieron un trancazo y dijeron: aquí hay un Jonás. Vamos a bajar al Jonás porque al rato nos van a dejar aquí sin nadie. A veces así hay Jonás, hermano. Jonás Piñeiro, para que no conozca ningún Piñeiro, ¿eh? Los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron el propósito. Espero que tú no lo rechaces. Espero que tú y yo entendamos que hay algo más grande que nosotros. Y ahí es donde nosotros, Pablo nos enseña, Hechos capítulo 20 y 24. Vaya conmigo ahí a Hechos 20, 24. Y ahí lo tiene usted en su pantalla si lo quiere leer. Y quiero que usted entienda que algo que Pablo conocía en su vida personal. Dice: por eso a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor. Pablo está hablando con aquellos discípulos y se está despidiendo de ellos. Y le dicen: te vas a ir y te van a matar a donde vas a ir. Y dice: yo no considero mi vida de mucho valor, porque el propósito, amado, le vuelvo a repetir, va mucho más allá de esta vida. Y Pablo dice: con tal de que pueda terminar mi carrera con gozo y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó. Ministerio significa oficio, servicio, encomienda, delegación, propósito. Yo, dice Pablo ahí, yo quiero terminar con gozo mi carrera. Yo quiero terminar, que al final de mis días yo pueda decir: terminé lo que Dios me encargó que hiciera. Y yo te voy a hacer una pregunta que Dios me decía esta madrugada: ¿estás terminando? Si hoy fuera tu último día, ¿estás terminando lo que Dios te encargó que hagas? ¿Estás haciendo lo que Dios te encargó que hicieras? Ahí hay uno que no. Estamos haciendo el ministerio, el encargo, la encomienda, la delegación de autoridad, el servicio, el oficio, el propósito de vida que tenemos. Hoy en día las universidades hablan mucho, yo no sé si usted ha visto propósito de vida. Aquí encontrarás tu propósito de vida, porque la gente piensa humanamente que lo vas a encontrar en una carrera, pero la delegación de propósito, la carrera es una herramienta para cumplir el propósito de Dios. La carrera, el negocio, el trabajo, la familia es una herramienta para cumplir los propósitos de Dios. El matrimonio es una herramienta para cumplir los propósitos de Dios. Jóvenes, si tú no vas a entender eso, ¿para qué te casas? Porque tu matrimonio tiene que tener un propósito. Y a lo mejor hay personas que esa parte todavía no. ¿Para qué quieres tener un hijo? ¿Cuál es el propósito?
¿Le has preguntado a Dios cuál es el propósito de tus hijos? El propósito de tenerlos. La Biblia dice en Malaquías que Dios quiere que tengamos generación para ser una generación para Él. Y ese es un propósito de Dios. Nos da familia para educarlos para que sean para Él. Una generación que lo honra a Él, que lo sirva a Él, que lo conozca a Él y que pueda entender el propósito que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios por eso, amado. Todos los noviazgos tienen que tener propósito. Porque decía un mentor que tenía: si el hermanito te invita al oscurito porque te quiere cantar un corito, eso no es cierto. Era nomás para ver si estaban despiertos, hermano. Todos los matrimonios, ¿para qué es tu matrimonio? ¿Para qué es tu vida personal? ¿Qué propósito tiene? ¿Por qué vas a estudiar esa carrera? Tu carrera es una herramienta del propósito. Dios la va a usar. Tu trabajo, tu salud. ¿Para qué quieres que Dios te sane? Yo me acuerdo el testimonio del hermano Gigi Ávila, el evangelista. La mayoría de ustedes puede conocerlo, un hombre de Dios que estaba enfermo de artritis reumatoide, y en su testimonio dice que él le pedía: sáname, sáname, y él estaba tirado después de ser un hombre musculoso y de entrenar en los gimnasios y de ganar campeonato y de ser un beisbolista destacado. Estaba tirado en una cama y él: sáname, Señor, sáname. Y Dios le dijo: no te voy a sanar hasta que, y Dios le habla a él acerca de un propósito. Necesitamos avanzar hacia el propósito, hermanos. ¿No será que a veces estamos siendo muy egoístas? Tú dile: Señor, como Ana, yo no sé por qué tengo en mi espíritu que hay alguien que está pidiendo por hijos. Ana no podía, pero dijo: el hijo que me des te lo voy a dar. Yo lo voy a preparar para ti. Hay propósito para ti, hija. Necesitamos entender que el propósito va más allá nomás de esta vida. Y cuando el apóstol Pablo está hablando allí, dice: yo con tal de que termine mi carrera con gozo. Y ese propósito que Dios delegó y encomendó en mi vida. Si hoy te murieras, pudieras decir: ¿estás cumpliendo el propósito que Dios te delegó? ¿Tu matrimonio está cumpliendo el propósito? ¿Tu familia? ¿Tu relación? Pero sobre todo tú. ¿O nada más es levantarse, comer, ir al trabajo, ir a la escuela, regresar, comer, dormir un rato, ver la tele? ¿Eso es todo? ¿De veras eso es todo? Cuando hay propósito, se nota. Y Dios me decía: ¿sabes por qué hay muchos que no avanzan y no hacen nada? Porque no hay claridad en su propósito. Porque el que tiene claro qué quiere hacer, hermano, estás perdiendo el tiempo. Amada, estás perdiendo el tiempo. Porque hay algo más grande que tú mismo, que Dios colocó dentro de ti. Y tú lo sabes. Y tú lo sabes. Que por eso a veces no duermes. Que por eso a veces estás insatisfecho. Que por eso a veces, aunque tengas y hayas logrado, sigue habiendo un vacío. Tú lo sabes. Que dentro de ti Dios colocó algo para que puedas trascender más allá de tu misma vida. Y te están esperando afuera.
la manifestación de los hijos de Dios, porque esta tierra necesita la manifestación de los hijos que tienen propósito de parte de Dios. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios, hermano. Dice la Biblia, quiero ir con este hombre llamado Jacob. Quiero que encontremos en este encuentro que tuvo con Dios algunas claves para encontrar propósito. Jacob era un hombre que creció en una familia como muchos de nosotros, pero él en particular traía un problema con su hermano mayor. Era su hermano gemelo o mellizo. Nació unos minutos antes que él y lo colocaron como el mayor de la casa, y tenían diferentes perspectivas, formas de vida, formas de ser. Pero la Biblia dice que él un día, por su astucia, le hace un trueque a su hermano y le roba la primogenitura, que no es el tema, pero quiero que usted entienda el contexto. Y a partir de ahí crea una rivalidad tremenda en su casa. Hay una separación entre él y su hermano. Su hermano lo odia a muerte y le dijo: el día que papá se muera lo voy a matar. Y está en la Biblia para que usted entendamos que problemas siempre ha habido, hermano. Y dice aquí que había una rivalidad terrible por situaciones que vivieron como hermanos. Y en ese contexto llega el tiempo en que él tiene que casarse y su padre le dice: vete hacia la familia de tu madre, porque aquí las mujeres de aquí no aman a Dios, no tienen las costumbres de honrar a Dios, adoran otros dioses. Yo no quiero que te contamines. Y él dice que una de las cosas buenas que tuvo Jacob es que obedeció a su papá. Usted puede leer la historia, Génesis capítulo 28. Y el escritor dice que cuando sale hacia esa aventura y sale de su casa sabiendo que ya no va a regresar, él sale, y a esa mañana que sale, o más bien ese día que sale, en la noche, en el camino, en un lugar desierto, que la Biblia ahí le pone un nombre, más bien no le pone un nombre porque más adelante dice que él entendió que dónde estaba, pero en ese momento dice que era un lugar que encontró para reposar, y dice que él agarra una piedra que encuentra y en esa piedra recuesta su cabeza. Y el verso 18 que está ahí en la pantalla dice: a la mañana siguiente de eso, Jacob despertó muy temprano y erigió como columna conmemorativa la piedra, diga conmigo, la piedra en la que había reposado su cabeza, y después derramó aceite de oliva sobre ella y llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios. Y es importante para nosotros entender algunos puntos. ¿Por qué de esa piedra ahora simboliza tanto que Jacob le llama casa de Dios? La historia dice que Jacob, cuando duerme, pues tiene un sueño muy revelador. No era un sueño así medio frijolero, hermanos, ni era un sueño que a lo mejor ya había tenido algo. No, fue un sueño que le cambió la vida. Fue un sueño que hace que él cambie el rumbo, haga pactos, tenga compromiso. Un sueño que lo perturba tanto de una manera positiva, que despertándose lo primero que hizo: esta piedra tiene algo. Y ahí es donde entra, amado, la revelación de la escritura, porque en el verso 18 encontramos algunos puntos que son importantes recalcar. Número uno, la roca que él toma, amado, simboliza a Jesús. Lo primero que tú y yo tenemos que saber es que el propósito es revelado por Dios cuando tu pensamiento, cuando tu cabeza la reposa sobre la roca, amados. ¿Por qué a veces no tenemos propósito? Porque estamos pensando en tantas cosas menos en la roca que es Jesucristo. Tú necesitas todo lo que estás haciendo, todo, descansarlo en Dios.
tus problemas, tus penas, tus situaciones como él. Venía huyendo, venía triste, no tenía relación en su casa, sale con una promesa solamente, sale con una bendición de sus padres, pero realmente sale a lo desconocido. Y hay muchos de nosotros que por eso mismo, que no sabemos qué hacer y hay tanta incertidumbre de lo que viene, necesitamos una revelación de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y tal vez tú estás aquí sentado, pero no entiendes bien claro qué hay que hacer, hacia dónde dirigirte. ¿Por qué estoy involucrado en este servicio? ¿Por qué estoy en esta área? ¿Por qué trabajo me involucro? ¿Por qué hago este negocio? ¿Por qué? ¿Es todo? ¿Hacer dinero es todo, hermano? Eso es el propósito, hacer más dinero, crecer, comprar propiedad. Eso es todo. Quiero que tú entiendas que a veces estamos pensando, pero no estamos razonando lo que pensamos. Y nos estamos moviendo en una espiral que lo único que nos lleva es a estar estancados sin avanzar hacia el propósito de Dios. Porque cuando tú y yo entendemos el propósito, hay cosas que se van a empezar a emparejar y a mover. Hay diosidencias que Dios empieza a colocar. Cuando tú te ordenas y te alineas en Dios, vas a entender que esta vida no nada más se trata de comer, dormir e ir a trabajar. Aunque no digan amén, hermanos. Ahí hay alguien que está entendiendo, está captando en su espíritu eso. Aún una pérdida se convierte en un maestro del propósito. Aún una situación de riesgo, de pérdida, de rompimiento, se convierte en un proceso que Dios permite para tu proceso de entender propósito. Aunque alguien falte en nuestra casa, te das cuenta, como le dije a unos niños que estábamos orando por ellos y su familia, despidiendo el cuerpo de su padre que falleció por COVID, y le dije: si ustedes permanecen fiel, lo van a volver a ver, porque es cuestión de tiempo. Cuando tú y yo entendemos que en esta vida caminamos por un tiempo, pero hay un propósito más grande después de esta vida, amados. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Pero tienes que entender propósito. Si no, todo se acaba cuando hay una pérdida, cuando hay un problema, cuando hay una necesidad, cuando algo que aparentemente está sucediendo, piensas que se acabó todo. No se ha acabado, porque Dios sigue teniendo control de todo. Y hay propósito para tu vida, para tu familia y para tu generación, para todos los que lo crean. ¿Cuántos dicen amén por eso? Cristo es donde tienes que asentar tus pensamientos. Si tú no asientas tus pensamientos en Cristo, no va a haber revelación, porque la revelación la da Él. Jesús le dijo a Pedro: no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre. Ellos tenían que salir de ese lugar para asentar sus pensamientos en Él. Joven, no nada más es enamorar chicas y pasártela bien. Eso no es propósito. Esa vida cualquiera la hace, pero su fin es camino de muerte. Si tú no entiendes esa parte, te vas a enrolar en los vicios. Ya no le pellizquen al niño, hermano. Si tú y yo no entendemos que hay que asentar nuestros pensamientos, te vas a enrolar en los vicios, en la pornografía, te vas a enrolar en las relaciones ilícitas, te vas a enrolar en falsos noviazgos y en pérdida de tiempo con personas que no valen la pena. Pero mira, es tu vida. Tú le vas a dar cuentas a Dios. Por eso la segunda cosa es: ¿por qué Jacob le pone aceite? Significa consagrar. Tú tienes que consagrar tus momentos con Dios, los tienes que valorar.
Quiere decir, aparta tiempos con Dios para que puedan ser esa luz que te traiga propósito a tu vida. Tú sacaste tiempo para venir aquí, amado. No porque no tuvieras nada que hacer, no porque no hubiera una rica barbacoa allá afuera, no porque no hubiera un pedazo de carne así con salsita así arribita y una tortilla así de un lado a otro, hermano. Amén. Allá está. Tranquila, tranquilo, hermano. Dile al que está: tranquilo, león. Primero come la miel. Amén. Porque Dios nos está dando miel, hermanos. Tú y yo tenemos que entender que el propósito es mucho más grande que la comida y la bebida. Por eso el apóstol Pablo dijo: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Número 3, verso 19, está ahí, capítulo 28 de Génesis. En el número 3 hay un nuevo nombre al lugar. Dice la Biblia que ahí Jacob le dijo: este lugar se llama Betel ahora, porque es una casa hay revelación. Hermano, cuando tú vengas aquí, este es un lugar que se ha orado, se ha declarado y cada día y cada semana se está orando para que haya revelación. Nuestros hermanos que oran de 3 a 6 de la mañana todos los domingos, si alguien se quiere anotar, se necesitan intercesores. ¿Sabes por qué están orando? Para que tú recibas revelación, para que tú entiendas. Porque cuando no entendemos, hermano, salimos igual. No, pues quién sabe qué habló el pastor. Vámonos. Pero cuando tú entiendes, hermano, tú empiezas a pensar y a planear y a decir: wow, ahora con razón Dios me está pidiendo, con razón hay este sueño, con razón hay este sentimiento. Tú empiezas a hilvanar, porque la revelación te hace que entiendas lo que sucede afuera. Y ese nombre nuevo, que significa identidad, Dios te va a identificar, Dios te va a separar y te va a colocar un nombre nuevo. Por eso cada uno de los que tuvo un encuentro con Dios tuvo una revelación. A Pedro, que era Simón, le cambió a Pedro porque hay una revelación de una identidad nueva que ahora Dios le estaba permitiendo entender. Aunque Jacob lo puso en ese lugar, dijo: esta es casa de Dios. Hermano, tú y yo, para poder recibir propósito, tienes que tener un lugar donde tú puedas tener revelación. ¿Dónde es ese lugar? A veces es tu cuarto, a veces es tu camita hincado, a veces es la sala, a veces es tu lugar de estudio, a veces es esta casa. Tienes que tener lugar donde el nombre signifique algo. ¿Sabes cómo yo sé que tú honras este lugar? Cuando tú entras y sabes a qué veniste. Cuando tú sabes que veniste por una palabra del cielo, que no importa quién está aquí hablándola, porque no soy yo. Cuando tú entiendes que el que está dirigiendo, Dios lo va a usar para hablarte a ti, para ministrar tu espíritu, para hablar tu corazón. Tú honras este lugar y Dios va a honrarte a ti. Tiene que haber un lugar donde la casa de Dios es la casa donde habla papá. Este es un lugar de casa de Dios, ¿no es cierto? Tu casa es un lugar de casa de Dios, hermano. Tu familia es un lugar donde está la casa de Dios. Y dice la Biblia: ¿qué vio Jacob en el cielo? Ángeles que subían y bajaban. ¿Qué significa? Mensajes. El ángel es un mensajero. El ángel es alguien que lleva una palabra. El ángel es que lleva una bendición. El ángel es que lleva una cobertura. Ángeles que suben y bajan. Vas a ver la gloria de Dios sobre ti cuando hay revelación del cielo y hay nueva identidad, porque Dios bendice a sus hijos como cualquier padre lo haría con los suyos. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. 4. Haz un voto. ¿Qué hizo? Verso 20 del capítulo 28 dice que entonces Jacob hizo un compromiso. ¿Cómo encuentras propósito? Haz un compromiso con Dios. Señor, de ahora en adelante yo te voy a hacer esto. De ahora en adelante, mira, voy a dejar esto, Señor. ¿Qué te está costando dejar?
la camita, la música, lo que ven tus ojitos. ¿Qué te está costando? Es importante que tú identifiques, haz un compromiso con Dios. Jacob hizo un compromiso con Dios, y en ese momento que hizo un compromiso, cosas comenzaron a pasarle. ¿Sabes qué pasó con Jacob después de ese compromiso? Donde quiera que fue, amado, donde quiera que fue, Dios le ayudó, aun cuando se lo querían transear por todos lados. ¿A cuántos les gustaría decir, me quieren transear, pero a ellos les va mal? ¿Cuántos quieren esa bendición? Hay gente que se quiere aprovechar de ti, que quiere aprovecharte de tus finanzas, que quiere aprovecharse de tu vida, que quieren hacerte daño. Bueno, cuando haces un compromiso con Dios, mira, hermano, tenemos a alguien que nos defienda, tenemos a alguien que está a favor de nosotros, y se van a levantar mucho, pero la Biblia dice, vendrán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para defenderte y para guardarte. Y aunque pases por las aguas, no te negará, y si por el fuego, no te quemará, porque yo soy Jehová tu Dios, que te ayudo. Dáselo fuerte a nuestro Dios, amado, que Él reciba la gloria. Yo te ayudo. Y dice ahí, número 5, verso 22, entonces establece Jacob un lugar de adoración. Adora a Dios, amado, adora a Dios. ¿En dónde tienes tu lugar de adoración? Los muchachos muchas veces son los sábados, pero yo veo que algunos tienen devocionales entre semana. ¿Dónde es tu lugar de adoración? Aparte de este recinto, ¿dónde es tu lugar de adoración? Amado, no tenemos licencia para salir y pecar, porque uno a veces usa este lugar, Señor, ya me limpié, vámonos otra vez. No hay propósito, eso es una vida sin propósito. Tienes que alcanzar, que Dios use tu talento, tu ministerio, tu don, tu fuente que Dios te ha dado como persona, esa gracia que tienes. Yo tengo una tía que aquí está y que siempre está sonriendo y siempre está, pasan broncas, pero tiene un ánimo, hermano. Gloria a Dios. Dios quiere usar eso para alentar el corazón de los afligidos. Dios quiere usar tu vida, Dios quiere usar tu vida, Dios quiere darle propósito a tu vida. Y hay aquí muchos que lo han perdido, pero Dios ha dicho que Él va a restaurar el propósito, porque cuando hay una iglesia con propósito, hermano, las puertas del infierno no prevalecerán contra esa iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Termina el verso 22, Jacob, ahí, y dice: y esta piedra que levanté como columna, es la última parte de ese pasaje, como columna conmemorativa, será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios una décima parte de todo lo que Él me dé. Dios le permite a Jacob entender que hay un lugar de adoración, y no hay ley, hermano, todavía, porque no estaba la ley de Moisés. ¿Quién le dijo a este hombre que tenía que honrar a Dios con lo que ganara? Cuando hay revelación, hay algo que te dice a ti que tienes que hacer, hermano. Abraham o Adanita, ¿quién estaba en el piano? Ah, no, era Gerson. Gerson, es que se me van todos, hermano. Pero no, Gerson ahí estaba con la dueña de sus quincenas, ¿verdad, Gercito? Tuve un amigo, muy buen amigo, un deportista nato, tremendo hombre, luchador. Y siempre era el alma de las fiestas, el jijiji, el que siempre traía risa y risa donde andaba.
Y vive toda una vida, un proceso. Se casa con una joven ahí de la iglesia, amiga nuestra. Tiene a sus hijos, 3 hermosas criaturas. Y un día se enferma de cáncer en el cerebro. Él no sabía porque le empezó a doler mucho la cabeza muchas veces. Le dolía constantemente. Y un día lo mandan del trabajo y le checan y tiene una parte del cerebro dañado, ahí con un cáncer agresivo, haciéndole así a unas venas. Estaba así agarrado. Entonces los doctores decían: complicadísimo operarlo, porque si le corto un pedacito a estos puede quedar en coma toda la vida, se puede morir, pueden pasar infinidad de cosas, puede quedarse sin hablar, sin moverse. Era complicadísimo el cáncer. Un muchacho de la iglesia, le encantaba el fútbol, un deportista, el béisbol, el fútbol, era un guerrero. Está en el hospital, vamos a visitarlo. Y cuando estamos ahí en el hospital platicando con él, yo le digo: haz un compromiso con Dios. ¿Para qué quieres que Dios te sane? ¿Para seguir viviendo como vives? Es duro, hermano. ¿Para seguir haciendo lo mismo que haces? Él era ingeniero de unas líneas, un hombre ahí que Dios lo había bendecido y lo había guardado. Pero cuando estás en esa parte de la vida y la muerte, ningún título es suficiente, hermano. Ningún peso te sirve. No hay nada. Y él, en ese hospital, entendiendo que estaba su vida, porque le dijeron: te quedan meses de vida. Meses de vida. Vamos a ver si lo operamos. Y él hizo un pacto con Dios, un compromiso con Dios. Y ahorita Dios me lo puso porque ahorita que estaba leyendo este versículo, y quiero que tú entiendas que a veces hay momentos en nuestra vida personal que no hay nada más que valga que tú termines la carrera con gozo, hermano. A veces trabajamos muchísimo para darnos cuenta que en un ratito se nos va todo, y que lo que vale la pena a veces está al lado tuyo, está en tu casa y está en tu relación con Dios. Este muchacho hace un pacto con Dios, se mete con Dios, empieza a hablar y encuentra una llave: propósito. Sale de ahí, del hospital, y dicen: lo vamos a operar semanas después, lo vamos a preparar. Se tiene que despedir, tiene que hacer cosas porque puede morirse ahí. Orando, la iglesia, iban al hospital, íbamos a su casa orando por él. Había una cadena, mucha gente que lo conocía porque era el alma de una fiesta, hermano. Jovencito, ya ya no eran los años mozos, pero todavía era un muchacho. Cuando va a la operación, lo operan, sale de ahí y dice: wow, la operación fue un éxito. No, hombre, es algo increíble. El doctor dijo: le hice así y salió todo el tumor. Dijo: eso es un milagro. Todo se desprendió así. Pues vamos a checarlo, vamos a verlo. Y empiezan a hacer estudios. Vamos, pues denle como quiera radioterapia y denle las pastillas y denle quimioterapia.
hermano, le daban quimioterapia fuertísimo. Salió con una energía, pero eso no es todo. Salió con un propósito y dijo, él me dijo a mí y a todos los que lo conocimos, Dios habló conmigo. Y algo que a mí me sorprendió, hermanos, de muchas cosas que nos dijo, le habló de su matrimonio, le habló de su vida personal, le habló de la pérdida de tiempo que había hecho. Algo que a mí me sorprendió de él fue que me dijo, Dios me dijo que nunca, que fui un ladrón de sus finanzas, porque yo nunca diezmé nada. Y él se le salía a la vez que lo vieras, hermano. Fui un ladrón, me dijo, pero a partir de hoy, y le dijo a su esposa, a sus hijas, nosotros vamos a honrar a Dios. Su vida cambió, hermanos. Fue el mejor año de mi amigo Roger. El mejor año que tuvo. Empezó a predicar, se metía a la oración. Su vida cobró otro giro, propósito. Al año siguiente, Dios se lo llevó. Le regaló un año más. Si hoy te fueras, ¿cómo terminas tu carrera? ¿Has cumplido el propósito de Dios para ti? ¿Entienden su propósito, muchachos? ¿Sabes por qué estás aquí? A veces no sabes, porque si supieras, lo estarías haciendo. ¿Sabes por qué no estás avanzando? Porque no tienes claro hacia dónde ir. Y estás como Jacob ese día que salió. Dijo, no sé qué voy a hacer. Pero tomó una buena decisión: recostar sus pensamientos en el Señor. Yo no sé cómo fue tu vida pasada, pero sí puedo saber cómo puede ser tu vida futura. Si tienes propósito y utilizas lo que tienes ahora como una herramienta de tu propósito de vida. Hay muchos que dejaron ya de hacer cosas que Dios les dijo que hicieran. Antes evangelizabas más, antes invitabas más a otros, antes vamos a la iglesia. ¿Por qué ya no los traes? ¿Por qué ya no les insistes? Porque hemos perdido propósito. ¿De veras todo nomás es trabajar y ya? ¿Eso es tu propósito? Roger pensaba que sí. Pero ese día que se encontró con la muerte y Dios le dio un año más, ese año hizo lo que en toda su vida no había hecho. Predicó, invitó a otros, enseñó, oró, buscó, amó, honró a Dios y se puso a cuentas con Él. Y el día que se fue, le dijo a su esposa: allá te espero, porque el propósito va más allá de la muerte, de la misma vida. Y hay algo que no te deja. Jeremías dijo: lo quise sufrir, pero no puedo. Es algo que me seduce. Es algo que no lo puedo dejar. Que aun cuando estoy viendo Netflix todo el día, hay algo que me dice: este no es por lo que yo te hice. Eso no fue por lo que yo te salvé, por lo que yo te creé. No es para que siempre estés en una oficina solamente sin propósito.
Es para que entiendas que Dios te dio el negocio, la posición, el liderazgo, la casa, la familia, el matrimonio, tus padres y tus hijos, para que sepas que hay un propósito más grande de lo que tú y yo nos hemos imaginado. Y cuando veas eso, tu vida jamás volverá a ser la misma, y nada, tú vas a estar inquieto por hacer más. ¿Hace cuánto que ya no le hablas a otros? ¿Hace cuánto que no cumples tu propósito? ¿Qué generación estás dejando? El día que tengas la llave de tu propósito, no la guardes, hermano. Sácala y abre la puerta y entra hacia el propósito que Dios tiene para tu vida. Si nada más es venir 1 hora o 2 a la semana y sentarte, estamos perdiendo el tiempo, hermano. Hay algo más que solamente venir. Es aprender aquí, es recargarte e ir a cumplir tu propósito. Ve y haz lo que Dios te mandó a hacer. Pablo dijo: con tal que acabe mi carrera. ¿Vas a terminar tu carrera con gozo? ¿O todo triste, amargado, sufriendo? Él no tenía miedo. Mi amigo Roger no tuvo miedo. El día que se fue era otro cuando lo vi en el hospital, porque su propósito entendió que era mucho más allá de su propia vida. Y hoy te está predicando sin estar aquí por el testimonio que dejó. Que tu vida cobre sentido, amado. ¿Por qué a veces estás tan paralizado? ¿No será que nos falta propósito? Inclina tu rostro un momento, iglesia. Háblanos, Espíritu Santo. Háblanos, Espíritu Santo. Despiértanos. Dios va a colocar propósito en muchos que lo quieran, hermano. ¿Te gustaría saber por qué estás en esta tierra? ¿Por qué viniste aquí? ¿Por qué naciste? No estás aquí por casualidad. Si ya perdiste mucho tiempo, es el momento que le digas: Señor, ayúdame a estar en el propósito. Habla con Dios, amado, habla con Dios. ¿Es todo de veras estar amargado todo el tiempo, enojado con la vida y con todos los que te han hecho daño? ¿Eso es todo tu propósito? ¿O quieres encontrar realmente el propósito que Dios tiene para ti y lanzarte por fe a dar pasos de obediencia para que encuentres lo que Dios tiene preparado para ti? Jamás vas a ser más feliz que el día que contemples que tu propósito se está haciendo conforme a los pasos que das. Nunca vas a experimentar más paz y más tranquilidad que cuando sabes que estás en el propósito de Dios. Jóvenes, Dios quiere darte propósito en esta hora. Qué bueno que tengas la meta de tu carrera, del negocio, de lo que vas a hacer. Qué bueno, pero eso es solo una herramienta que Dios va a usar para cumplir propósito en tu vida. Padres,
¿Sabes por qué Dios te ha bendecido así? ¿Por qué Dios te tiene ahí? ¿Por qué Dios te dio a esa esposa? ¿Por qué Dios te dio a ese esposo? ¿Por qué Dios te dio a esa familia? Propósito. Es lo que Pedro necesitaba escuchar. A ti te daré llaves para que encuentres propósito. Y si alguien lo entendió, fue el apóstol Pablo, fue el apóstol Pedro. Jacob entendió propósito. Así que vamos a orar, amados. Yo quiero que te pongas de pie, por favor. Ya vamos a terminar. Tenía más que decirte acerca del éxito, pero Dios creo que nos ha hablado con esto. Y vamos a agarrar esa llave que Dios tiene para nosotros. Vamos a tomar esa llave de propósito. Yo quiero hacerte una invitación. Hay gente que me dice: pastor, es que en otros lugares se acaba más temprano. En otros lugares no ministran, hermano. Le voy a decir sincero, no ministran. Nosotros somos una iglesia que ministra, que entendemos que el Espíritu Santo necesita trabajar en nosotros, y que lo que Él no haga no lo vamos a poder hacer nosotros. Somos una iglesia que ministra. Así nacimos y lo honramos a Él por eso. Hay otros que ni siquiera te vas y llegas y nadie te dice con nada. Aquí queremos que te sientas en casa, que sepas que tu hogar, tu matrimonio, tu familia, tus hijos tienen propósito. Así que yo te voy a invitar a que venga, todos los que quieran venir y decir: yo quiero entender mi propósito. Venga aquí, y que no rechaces el propósito de Dios. Venga aquí rápido y agarra esa llave y dile: quiero esa llave, Señor. Yo quiero saber qué propósito tengo. Tal vez te olvidaste de tu propósito, tal vez no sabes ahora y estás confundida, confundido. Hay cosas que te han pasado y te han confundido y no sabes por qué. Y Dios está permitiendo enfermedad, y Dios está permitiendo ciertas cosas porque estás en una guerra espiritual. Quiero que sepas una cosa: hay una guerra espiritual para que no tengas propósito, porque la persona que tiene propósito, amado, no puede descansar sin hacer lo que Dios le delegó que hiciera, sin hacer lo que Dios le ha encomendado. Pablo dijo: con tal que termine el ministerio, la carrera que Dios me dio. Qué bueno que tienes trabajo, qué bueno que tienes escuela, qué bueno que tienes estudio, pero eso no va a definir cuál es tu propósito de vida. Tu propósito lo encuentras en Dios. Tu propósito lo encuentras en Dios. Tu propósito lo encuentras en Dios. Dile al Señor: dame esa llave de conocer cuál es mi propósito. Hay poder en el nombre ¡Aleluya! de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder. Hay una guerra espiritual. Satanás no quiere que conozcas cuál es tu propósito. Hay poder. Porque cuando lo sepas, el mismo infierno no va a poder contra ti. Cadenas romper. Te vas a lanzar a hacer algo que es totalmente ilógico, inverosímil, y vas a pensar que estás loco, pero Dios te va a lanzar para que hagas propósito en su vida. Un ejército, y se levanta un ejército. Se levanta un ejército para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. ¡Aleluya, aleluya! Las cadenas romper, ¡Gloria, gloria, cadenas gloria! romper, ¡Gloria a tu nombre, cadenas Jesús! romper.
Dios, habla con Él. Dile, revélame el propósito, revélame el propósito, propósito por el que estoy aquí. No es una casualidad que estés en este lugar. En el nombre de Cristo hay poder. En el nombre de Cristo. ¡Aleluya! Te están esperando afuera. Las cárceles te están esperando afuera. Los lugares de vicio te están esperando afuera para que vayas y rompas las cadenas de la gente oprimida. Dios te quiere usar. Dios te quiere usar. Aleluya. Rompe las cadenas. Rompe las cadenas. Rompe las cadenas. Cadenas caer. Aleluya. Oigo cadenas caer. Aleluya. Aleluya. Oigo cadenas caer. Hay una guerra espiritual que está peleando porque tú no conozcas tu propósito. Satanás lo sabe, amado, que cuando tú no entiendes tu propósito, te tiene bien adormecido. Por eso necesitas la revelación del propósito. Que ángeles suban y bajen con mensajes para decirte lo que tienes que hacer. Necesitas entender por qué Dios te salvó, para qué te trajo aquí, por qué estás en esta congregación, por qué viniste a tu matrimonio, por qué estás levantándote como una persona para ministrar a otro, qué Dios está haciendo para que te esté dando la finanza, por qué Dios te está dando ese empleo, por qué Dios te está colocando en ese lugar, por qué estás estudiando esa carrera. Hay más que lo que tú piensas. El propósito va más allá de lo que tú y yo pensamos. Reprende toda obra de confusión. Toda confusión, Señor, se va en el nombre de Jesús. Cadenas romper. Rompe las cadenas, Jesús. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy.
poderoso. Más vale un año con propósito que 50 años fuera del propósito. Más vale un tiempo donde tú digas: este tiempo entendí cuál es mi propósito, que toda la vida perdida pensando que eso era la vida. Dios quiere regalarte la llave de tu propósito para que donde quiera que vaya, el Señor pueda usarte para la gloria de su propósito. Hay un propósito celestial, un propósito divino que ha sido dado a todos aquellos que son sus hijos, y como hijo recíbelo en esta hora. Recibe la llave para avanzar. No tengas miedo, no te acobardes, porque hay propósito del cielo para ti. Hay propósito del cielo. Con poder, con poder, desciende una vez más y llena ese lugar. Con poder, desciende una vez más y llena ese lugar. Con poder.
deseando que el propósito de tu vida pueda llegar y puedas avanzar hacia lo que Dios te ha dado. Es nuestro deseo que en tu hogar puedas ver la bendición y el propósito de Dios sobre ti. Nos vemos esta semana en nuestras actividades. Que el Dios te bendiga. Gracias por estar en nuestra transmisión. Bendiciones abundantes.